Buenos días, estudiantes, bienvenidos a su nuevo colegio virtual. El día de hoy vamos a iniciar nuestro primer módulo y nuestra primera unidad con las categorías gramaticales. De ellas vamos a ver el concepto de lo que es la categoría gramatical, su clasificación y el análisis posterior de algunas oraciones mediante algunos ejemplos. Bueno, el concepto de categoría gramatical, ¿qué es? Es una clasificación que tenemos de las palabras que usamos en nuestro idioma. Estas categorías gramaticales pueden ser de tipo variable o de tipo invariable. Hablamos de la clasificación gramatical variable cuando la palabra sufre una flexión, es decir, un cambio en su género y en su número. Por ejemplo, los sustantivos, los pronombres, los determinantes, los verbos y los adjetivos pueden sufrir alguna variación al final de la palabra, si estamos hablando de pocas personas o de muchas personas o de una persona, y en género femenino o masculino. Dentro de este grupo vamos a encontrar en primer lugar a los sustantivos. Los sustantivos son palabras que usamos para nombrar a las personas, a los animales, cosas. También encontramos algunos sustantivos abstractos que sirven para nombrar nuestros sentimientos. En este sentido, pues vamos a tener una subclasificación en donde podemos encontrar sustantivos contables, incontables, como lo ven en la diapositiva, sustantivos propios, sustantivos comunes, sustantivos simples o sustantivos compuestos y sustantivos concretos o abstractos. Entonces ahí encontramos los ejemplos. Ya en la segunda clase de palabras encontramos los pronombres, que son aquellas palabras que utilizamos para reemplazar el nombre de una persona o de un objeto. Dentro de los pronombres personales encontramos el yo, el tú, el él, el nosotros, el vosotros, el ellos, y hay otros pronombres reflexivos como el me, el te, el nos, el se, el lo, pronombres posesivos como mío, tuyo, suyo, vuestro, vuestra, algunos pronombres demostrativos, este, ese, aquel o aquella, indefinidos como nada, todo, algo, numerales, bueno, nos indican, la palabra lo dice, ¿no? 1, 2, 3, primero, segundo, y algunos pronombres también interrogativos, como qué, quién, cuándo, cuál, dónde o cómo. La tercera clase de palabras serían los determinantes. Estas palabras las utilizamos como acompañamiento a un sustantivo y se denominan determinantes porque nos permiten determinar, cuantificar o especificar el significado de ese sustantivo. Dentro de ellos tenemos una clasificación. Encontramos los artículos, que vamos a ver también una subclasificación dentro de ellos. Pueden ser determinantes o indeterminantes, y el artículo neutro, que es el no. El artículo indica el sustantivo que lo acompaña, es conocido o desconocido. Entonces, los artículos indican si el sustantivo al que acompañan es conocido o desconocido. Tenemos artículos determinantes o determinados como el, lo, la y las, y artículos indeterminados como un, uno, o unas. Y un artículo que es neutro, que es el lo. ¿Cómo así que acompañan y si es desconocido o desconocido? Cuando hablamos, por ejemplo, de algo conocido, nos referimos con los artículos el cuaderno, el libro, los niños. Cuando no los conocemos, son desconocidos, vamos a utilizar artículos indeterminados o indefinidos, como un niño, una niña, unos niños, unas familias. Entonces, ahí vamos a determinar qué sustantivo se puede acompañar. También encontramos otros determinantes que son posesivos. Estos indican a quién le pertenece el sustantivo, ¿cierto? Entonces lo van a acompañar y lo van a especificar. Por ejemplo, si es un solo poseedor, mi celular,
tu celular, nuestro celular. Entonces nos encontramos en plural y en singular. Y si encontramos varios poseedores, serían nuestros, nuestras, vuestros o vuestras. Otros determinantes van a ser demostrativos. Ellos nos van a indicar la lejanía o la cercanía con la que vemos el objeto. Por ejemplo, si el sustantivo está cerca, está en una distancia media o una lejanía. Si está cerca, pues podemos utilizar este cuaderno, este celular, esta carpeta. Si es una distancia media, entonces diríamos esa carpeta, ese celular, esa manilla. Si el sustantivo está un poco más lejos, entonces vamos a utilizar aquel carpeta, aquella carpeta, aquel celular. Otros demostrativos van a ser numerales. Estos van a denotar un orden de acuerdo a un número, una cantidad o una divisibilidad. Encontramos entonces, por ejemplo, algunos que son distributivos cuando decimos sendos o ambos. Entonces, ambos estudiantes. También partitivo divisor cuando decimos la mitad o un tercio de la población. También podemos encontrarlos como multiplicativos cuando decimos el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple, el sextuple. Algunos que son cardinales, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Y los ordinales, primera, segundo, segunda, tercero, tercera y así sucesivamente. Otros determinantes pueden ser exclamativos o interrogativos. Entonces, dentro de los exclamativos, ¿cuánto? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Qué? Dentro de los interrogativos, ¿cuánto? ¿Cuántas? ¿Cuánta? ¿Qué? Estas pues nos ayudan a introducir el sustantivo en una pregunta, sea ya de exclamación o de interrogación. Otra clase de palabras son los verbos. Estos los utilizamos para expresar acciones, estados o un proceso. Los podemos encontrar de diferentes maneras, ¿no? En infinitivo, cuando el verbo está sin conjugar, por ejemplo, cantar, bailar, saltar, las terminaciones van a ser ar, er o ir. En participio, cuando su terminación es ado o edo, por ejemplo, cantado, bailado, saltado. Y lo utilizamos acompañado de el verbo haber, ¿no? Con H se escribe haber, entonces ha cantado, ha bailado, ha saltado. Entonces siempre lo vamos a encontrar acompañado del verbo. El gerundio, vamos a encontrar terminaciones en ando o endo, por ejemplo, cantando, bailando y saltando. Los adjetivos, que son otra clase de palabra, son aquellos que nos determinan o califican una cualidad, los rasgos de una persona, su estado de ánimo. Bueno, nos van a determinar o a calificar algo. En este caso, pues por ejemplo, Juan compró un costoso celular. Ahí el adjetivo es costoso, haciendo referencia al celular. Ya dentro de las variantes lingüísticas invariables, es decir, que no admiten morfemas flexivos, no cambian, encontramos los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones. Dentro de los adverbios encontramos una serie, bastante amplia de clases. Encontramos adverbios de lugar, de modo, de tiempo, de causa, de duda, de negación, de afirmación, etcétera. Aquí les dejo en una tablita para que miren cuál es el de cada uno. También encontramos algunas preposiciones, que son palabras que usamos para nombrar un animal, una persona, una cosa, un sentimiento o una idea. Y las conjunciones,
que son aquellas palabras que unen oraciones, unen párrafos. En las clases de conjunciones encontramos disyuntivas, concesivas, condicionales, copulativas, adversativas, causales. Bueno, hay una serie bien grande de lo que son las conjunciones. Y por último, las interjecciones, que no constituyen una parte de la oración, sino que son equivalentes, que expresan un sentimiento vivo en determinado momento. Por ejemplo, hola, o qué susto. Entonces, estas serían las interjecciones. Ya para el análisis de la oración gramatical, entonces aquí les dejo una oración. Mi mamá trajo una deliciosa torta. En su análisis diríamos que mi es un pronombre personal, mamá es un sustantivo común, trajo sería el verbo, una es un artículo indefinido, deliciosa sería el adjetivo y torta sería el sustantivo común. En la oración Juan compró un libro cuando salió de la universidad, encontramos que Juan sería un sustantivo propio, compró sería un verbo, recordemos que el verbo es el núcleo del predicado, un sería un artículo, libro un sustantivo común, cuando sería una conjunción de una preposición, la un artículo definido y universidad un sustantivo común. Así se debe realizar el análisis de la oración gramatical. Les dejo la biografía de las categorías gramaticales y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.